Jorge Plata era la personificación del hombre común, un rostro en la multitud que soñaba en pequeño para, quizás, alcanzar algo grande. A los 48 años, su vida se resumía a las paredes del Bar de Plata, un establecimiento modesto, erigido con el sudor de décadas de trabajo honesto y ahorros guardados a duras penas. Ubicado en una arteria olvidada de una metrópolis brasileña en los años 90, el bar era su santuario y su carga. Era un hombre de pocas palabras, cuyas manos callosas conocían mejor el mostrador de madera que cualquier otra cosa. Su trayectoria era simple: trabajar, mantener a su familia y conservar la dignidad en un ambiente donde la ley parecía haberse olvidado de existir. Si historias como la de Jorge te conmueven de alguna manera, te pido que te suscribas al canal. Tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores y, con tu ayuda, podemos seguir trayendo estos relatos. Comenta también desde dónde estás viendo para que sepamos hasta dónde están llegando estas voces. Antes de que la oscuridad se instalara, el Bar de Plata respiraba vida. Era un refugio para los trabajadores de la zona, un lugar donde la cerveza fría y la charla trivial servían de bálsamo para las amarguras del día a día. El olor a frituras se mezclaba con el sonido de las risas y las fichas de billar golpeando. Jorge, con su manera tranquila, conocía a cada cliente por su nombre, sabía de sus dolores, de sus amores y de las pequeñas victorias que celebraban allí. El bar no era lujoso, pero era honesto, un espejo de su dueño. Las paredes amarillentas guardaban historias, secretos y la sensación de pertenencia que la comunidad tanto necesitaba. Era un punto de luz en la penumbra de la periferia, un lugar donde la esperanza, aunque fuera por unas horas, parecía posible de ser servida en un vaso. Todo cambió con la llegada de Navala y su pandilla. No entraron, invadieron, tomando el espacio como una plaga que consume lo que está sano. La extorsión se convirtió en rutina, una cuota de protección que corroía las ganancias y el alma de Jorge. El bar, antes un lugar de encuentro, se convirtió en el cuartel general del miedo. Los clientes fieles comenzaron a escasear, asustados por la presencia constante de hombres armados e impredecibles. Jorge había aprendido a tragarse el orgullo junto con el miedo, a bajar la cabeza y a servir bebidas con una sonrisa forzada, mientras su estómago se retorcía en un nudo de odio e impotencia. Cada día era una batalla silenciosa por la supervivencia, una humillación continua que lo vaciaba por dentro, transformando su sueño en una prisión. Esa tensión se desbordaba más allá de las puertas del bar y se infiltraba en su hogar. Su esposa, María, una mujer de mirada atenta y corazón afligido, percibía el cambio. Jorge llegaba a casa cada vez más tarde, más silencioso, con un peso en los hombros que encorvaba su postura. Se había convertido en un fantasma dentro de su propia casa, distante de sus hijos, ausente en las conversaciones. María intentaba romper la barrera de silencio, preguntaba qué estaba pasando, pero él solo negaba con la cabeza, diciendo que era el cansancio. ¿Cómo podría explicarle que su sustento se había convertido en el escenario de un terror diario? ¿Cómo compartir la vergüenza y el miedo sin arrastrarla al mismo abismo? Su aislamiento era una forma retorcida de protegerla, pero que lo hundía aún más en la soledad de su guerra particular. La humillación era una herida que Navalja se aseguraba de hurgar a diario. En una noche particularmente tensa, el líder de la pandilla, borracho y aburrido, decidió hacer de Jorge su entretenimiento. Frente a los pocos clientes aterrorizados, Navalja lo hizo limpiar el suelo donde había derramado cerveza a propósito, usando un paño de cocina. «Más rápido, viejo inútil», gritaba mientras sus secuaces reían. Jorge obedeció, sintiendo el calor de la vergüenza quemar su rostro, las lágrimas atrapadas en la garganta. Cada pasada del trapo
Por el suelo sucio era un golpe a su masculinidad, a su papel de proveedor, a su identidad como hombre. Ya no era el dueño del bar, era un siervo en su propio establecimiento, un prisionero del miedo que lo paralizaba por completo. En medio de ese infierno, la presencia del señor Afonso era un respiro, una ventana al pasado. A sus 70 años, Afonso era el cliente más antiguo del bar, un viudo amable que conocía a Jorge desde niño. Su amistad era un lazo con el hombre que Jorge solía ser. Compartían pocas palabras, pero en sus encuentros diarios había un entendimiento profundo, una complicidad silenciosa. Afonso representaba la decencia, la comunidad, todo aquello que la pandilla de Navala estaba destruyendo. Ver a su amigo sentado en el mostrador, tomando su café con la misma dignidad de siempre, era un recordatorio de lo que Jorge luchaba por no perder. Era la última chispa de normalidad en un mundo que se volvía cada vez más insano y peligroso. La vía de la justicia formal ya se había demostrado un callejón sin salida. Meses antes, al inicio de la extorsión, Jorge, movido por un resquicio de fe en el sistema, acudió a la comisaría del barrio. La recepción fue fría, casi despectiva. El policía que lo atendió, un hombre de mirada cansada y uniforme arrugado, escuchó su relato con fastidio. No tomó notas, solo le aconsejó no meterse en líos y resolver las cosas hablando. El mensaje era claro. Allí la ley no tenía fuerza, o peor, tenía un bando. Jorge salió de la comisaría con la certeza abrumadora de que estaba solo. El Estado, que debería ser su protector, le había dado la espalda, dejándolo a merced de los lobos que ahora habitaban su vida y su negocio. La noche en que todo cambiaría para siempre comenzó como todas las demás. El aire en el bar de plata estaba denso, pesado por el humo de cigarrillos baratos y la tensión palpable. Navala y sus hombres ocupaban la mejor mesa, sus voces altas y risas groseras resonando por el salón casi vacío. Jorge trabajaba detrás del mostrador, sus movimientos automáticos, el rostro una máscara de neutralidad que ocultaba la tormenta interior. Limpiaba vasos, servía tragos, manteniendo la vista baja, evitando cualquier contacto que pudiera ser interpretado como un desafío. El silencio de los otros clientes era ensordecedor, un coro de miedo compartido. La atmósfera era la de una bomba de tiempo, y aquella noche el tiempo estaba a punto de agotarse, con el tic-tac volviéndose insoportablemente alto. Y sí, aquella noche fatídica, el señor Afonso estaba en su rincón habitual, saboreando una copa de coñac barato para calentar los huesos del frío que se infiltraba por las rendijas. Su presencia era una afrenta silenciosa al dominio de Navalja, un vestigio de un tiempo que el bandido quería borrar. La excusa para la violencia fue banal, casi patética. Al levantarse para ir al baño, el anciano tropezó ligeramente, chocando con la silla de uno de los secuaces. Una disculpa susurrada fue la única respuesta de Afonso, pero para Navala aquello fue un acto de desafío. El líder de la pandilla se levantó lentamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios. El ruido cesó. El aire se enrareció. Jorge, detrás del mostrador, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía, con una certeza aterradora, que la delgada línea que separaba la humillación de la brutalidad estaba a punto de ser cruzada. Lo que siguió no fue una pelea, fue una masacre. Navalja agarró al señor Afonso por el cuello de la camisa, levantando el cuerpo frágil con una facilidad espantosa. «¿Estás ciego, viejo decrépito? ¿No ves por dónde andas?», gruñó, el aliento a alcohol golpeando el rostro del anciano. La primera bofetada resonó en el silencio, haciendo que la cabeza de Afonso se inclinara hacia un lado. Luego vinieron los puñetazos, las patadas. Los secuaces se unieron a la diversión, convirtiendo el cuerpo del anciano en un saco de boxeo. Jorge observaba todo, paralizado,
las manos aferrando el borde del mostrador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cada gemido de dolor de su amigo era una puñalada en su alma, una prueba viviente de su cobardía e impotencia. Era un testigo mudo de la destrucción de la última cosa buena que quedaba en su mundo. Cuando se cansaron, simplemente lo dejaron en el suelo, una masa de dolor y sangre en el piso sucio del bar. Navala escupió junto al cuerpo inerte de Afonso, sacó un fajo de billetes arrugados del bolsillo y los arrojó sobre el mostrador. «Por el desorden», dijo, con un desdén que era más doloroso que cualquier golpe. La pandilla salió riendo, el sonido de sus botas marcando el ritmo de la retirada, dejando atrás un rastro de destrucción física y moral. El silencio que se apoderó del bar era pesado, denso, roto solo por los gemidos bajos de Afonso. Los pocos clientes que quedaban salieron a toda prisa, sin atreverse a mirar a Jorge, como si su vergüenza fuera contagiosa. Estaba, finalmente, solo con el resultado de su inercia. El shock inicial dio paso a una claridad terrible. Mientras limpiaba la sangre de su amigo del rostro con un paño húmedo, Jorge sintió que algo se rompía dentro de él. Aquel miedo que lo mantenía sumiso, que lo hacía tragarse el orgullo y forzar sonrisas, comenzó a transformarse. La imagen de Afonso, indefenso, humillado y herido, se quemó en su mente, cauterizando cualquier vestigio de esperanza en la justicia de los hombres o de Dios. La tristeza dio paso a una rabia fría, cortante, que se extendió por sus venas como un veneno. Aquella sangre en el suelo de su bar no era solo de Afonso, era la representación de su propia dignidad pisoteada, de su sueño profanado. En ese momento, la víctima Jorge Plata comenzó a morir, y en su lugar, algo mucho más oscuro y determinado comenzó a nacer. Después de dejar a Afonso en el precario hospital público, Jorge regresó al bar. El lugar estaba silencioso, embrujado. Caminó lentamente hasta detrás del mostrador, el mismo lugar donde había estado paralizado de miedo horas antes. Se miró el reflejo en el espejo manchado entre las botellas de bebidas que eran sus herramientas de trabajo. El hombre que le devolvía la mirada tenía los ojos vacíos, pero detrás de ese vacío había una llama nueva, una resolución gélida. Ya no esperaría ayuda, no huiría. Se dio cuenta de que la única paz que tendría sería la que él mismo crearía, con sus propias manos. En ese instante, decidió que la deuda de sangre sería pagada, y quien apoya una decisión como esa, aunque sea en las sombras, sabe el peso que conlleva. Si entiendes esta sed de justicia, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Las noches que siguieron a la agresión de Afonso fueron un borrón de insomnio y angustia. Jorge se revolvía en la cama, el rostro de su amigo ensangrentado grabado en sus párpados. La impotencia daba paso a un propósito febril. En la quietud de la madrugada, mientras la casa dormía, comenzó su investigación. En los años 90, la información no estaba al alcance de la mano, sino en los relatos de periódicos viejos y en el conocimiento práctico de las calles. Recordó casos de intoxicación por bebidas baratas, adulteradas. La palabra metanol surgió en su mente, un veneno industrial, barato y accesible, usado como disolvente. Lo más importante, sus síntomas, ceguera, fallo orgánico, podían confundirse fácilmente con los de una sobredosis de alcohol. Era el arma perfecta, silenciosa, disimulada y en su bar totalmente natural. La adquisición del veneno fue el primer paso concreto en su camino sin retorno. Condujo hasta un barrio industrial lejano, un lugar gris y anónimo donde nadie lo conocería. Entró en una tienda de suministros químicos, el corazón martilleando contra sus costillas, las manos sudorosas. Para el dependiente de aire aburrido, él era solo un cliente más. E inventó una historia sobre necesitar el disolvente para limpiar el motor de su viejo coche.
compró un galón de metanol, pagó en efectivo y salió sintiendo el peso del líquido en sus manos como si llevara la muerte en una bolsa. Durante todo el trayecto de vuelta, el galón en el asiento del copiloto parecía mirarlo, un cómplice silencioso en su plan macabro, sellando el pacto con su lado más oscuro. Jorge no era un hombre impulsivo, el miedo lo había vuelto meticuloso. Antes de usar el veneno en un ser humano, necesitaba entender su poder. En la parte trasera del bar, donde se acumulaba la basura, realizó sus primeros y crueles experimentos. Capturó ratas en trampas y mezcló pequeñas y calculadas dosis de metanol en cebos de comida. Observó, con una frialdad que lo asustaba, los efectos del veneno sobre las criaturas. Necesitaba la dosis exacta, letal, pero no instantánea, para que la muerte ocurriera horas después, lejos de su bar, lejos de sus ojos. Cada animal que moría era un ensayo, un paso que lo distanciaba del hombre que había sido y lo acercaba al monstruo en que necesitaba convertirse para sobrevivir. Su mente, antes ocupada con cuentas y pedidos a proveedores, se transformó en un tablero de ajedrez mortal. El bar de plata ya no era su negocio, sino su arena. Pasó a observar a los miembros de la pandilla con una mirada clínica, estudiando sus hábitos, sus debilidades, la jerarquía de poder entre ellos. Anotaba mentalmente quién bebía más, quién prefería cachaza a la cerveza, quién solía aislarse del grupo. Creó una lista, un orden de eliminación, comenzando por los peones para probar las defensas del rey. En casa, su silencio se profundizó. María lo miraba con creciente preocupación, pero sus ojos ya no reflejaban al marido que conocía, sino a un extraño enfocado en un horizonte que solo él podía ver. La primera víctima fue elegida. C, uno de los miembros más jóvenes y ruidosos, que tenía la costumbre de quedarse hasta el final de la noche bebiendo tragos de cachaza por cuenta de la casa. Aquella noche, la tensión en Jorge era casi insoportable. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó una botella especial, previamente preparada, de debajo del mostrador. Sirvió el trago a C, que lo bebió de un solo golpe, agradeciendo con una palmada en el mostrador. «Esta está buena, jefe», dijo con una sonrisa estúpida. Jorge solo asintió, el rostro una máscara de normalidad, mientras por dentro un grito de pánico y triunfo se mezclaba. Observó a C salir tambaleándose del bar, desapareciendo en la oscuridad, y sintió como si acabara de lanzar una flecha envenenada en la noche. La espera fue una tortura. Aquella noche, Jorge no durmió un solo segundo. Cada sirena que cortaba el silencio de la madrugada hacía que su cuerpo se pusiera rígido. Repasaba la escena en su mente, el trago servido, la sonrisa de C. La culpa lo corroía. Una náusea ácida que le subía por la garganta. ¿Y si se había equivocado en la dosis? ¿Y si C solo se sentía mal y contaba a todos que la bebida del bar lo había enfermado? ¿Y si, peor aún, alguien lo había visto preparando la botella? El miedo a ser descubierto era una presencia física en la habitación oscura, sofocándolo. Se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo beber. Ahora era un asesino, y la paz que tanto buscaba parecía más lejana que nunca. La noticia llegó 2 días después, como un susurro llevado por el viento de la periferia. C había sido encontrado muerto en su casa por la mañana. La familia, acostumbrada a sus borracheras, pensó que solo estaba durmiendo. El informe informal del centro de salud, sobrecargado y sin recursos para una autopsia detallada, fue directo. Coma etílico, parada cardíaca. Una muerte común para un joven que vivía peligrosamente. En el bar, los miembros de la pandilla lo lamentaron con bromas y más bebida, molestos por perder a un soldado, pero lejos de cualquier sospecha. Al oír la confirmación, Jorge sintió una ola de alivio seguida de un frío profundo. Funcionó.
Había matado a un hombre y había salido impune. El poder que sintió en ese momento era tan embriagador como aterrador. Con la confianza nacida del primer éxito, Jorge se volvió más audaz, más eficiente. Esperó 2 semanas, dejando que las aguas se calmaran, antes de actuar de nuevo. Esta vez fueron 2 objetivos en la misma semana, en noches diferentes. Beto y Dito, 2 secuaces que siempre andaban juntos, pero que esa semana se habían peleado. Jorge explotó la brecha. Sirvió la dosis adulterada a Beto el martes, que apareció muerto el chin no sale. Miércoles. El viernes ofreció un consuelo a Dito por la pérdida de su compañero, con la misma cachaza especial. El sábado, Dito también estaba muerto. Las muertes fueron atribuidas a la vida desordenada, al alcohol de mala calidad. Jorge perfeccionaba su método, su rostro convirtiéndose en una máscara impenetrable, sus acciones en un ballet silencioso y mortal. Con la muerte de 3 miembros en menos de un mes, la invencibilidad de la pandilla comenzó a desmoronarse. La coincidencia era demasiado evidente para ser ignorada. Navalla, aunque no era brillante, era un animal astuto, guiado por el instinto de supervivencia. La sospecha comenzó a envenenar al grupo. No pensó en Jorge, un dueño de bar miedoso y patético. Estaba por debajo de su consideración. En su mente, la culpa solo podía ser de una pandilla rival, tratando de tomar su territorio, o peor, de un traidor dentro de su propio círculo. La desconfianza se instaló, y el ambiente en el bar de plata, ya tenso, se volvió explosivo. Los bandidos se miraban unos a otros con recelo, y la violencia, antes proyectada hacia afuera, amenazaba con implosionar el grupo. La secuencia de muertes atípicas finalmente llamó la atención de la policía, más por presión de los medios locales que por eficiencia. El caso fue entregado al inspector Moraes, un policía de la vieja escuela, cerca de la jubilación, con una mirada que parecía ver a través de las personas. Moraes no creía en las coincidencias. Su primera parada fue el bar de plata, el último lugar donde todas las víctimas habían sido vistas con vida. Hizo preguntas rutinarias a Jorge, con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Jorge respondió a todo con la verdad ensayada, mostrándose como un simple comerciante, también asustado por la violencia. Moraes se fue sin demostrar nada, pero Jorge sintió el peso de los ojos del inspector sobre él, una nueva y peligrosa pieza en aquel juego mortal. La transformación de Jorge se profundizaba con cada muerte. Se movía con una economía de gestos, una precisión fría que no le era natural. El hombre que antes se reía de los chistes de los clientes y se preocupaba por el equipo de fútbol, ahora era una cáscara, un observador silencioso. María sentía que dormía junto a un extraño. ¿Qué te está pasando, Jorge? No hablas, no sonríes. Parece que tienes un fantasma dentro de ti. Se desahogó una noche, con los ojos llenos de lágrimas. Él quería abrazarla, contárselo todo, dividir la carga que lo aplastaba. Pero la verdad era un veneno aún más potente que el metanol. Revelarla sería destruir lo único que todavía luchaba por proteger. Es solo cansancio, mi amor, mintió, y el abismo entre ellos se ensanchó. Sabía que no podía parar. El engranaje que él mismo había puesto en marcha exigía más sacrificios. Ahora, su objetivo eran miembros más cercanos a Navalla, los lugartenientes de la banda. El riesgo aumentaba exponencialmente con cada trago servido. Usaba la arrogancia de ellos como su principal aliada. Una noche ofreció una botella de la reserva especial a uno de los brazos derechos de Navalla, como un tributo, un gesto de sumisión. El bandido, vanidoso, aceptó el honor y bebió generosamente frente a los demás. Murió al día siguiente, en medio de terribles convulsiones. Jorge no sintió remordimiento, solo el frío cálculo de un general que sacrifica una pieza
para acorralar al rey enemigo. La muerte de un miembro de alto rango hizo que el caos explotara. La paranoia de Navala alcanzó su punto máximo y la pandilla comenzó a canibalizarse. Acusaciones de traición volaron por el bar, alimentadas por el alcohol y el miedo. Una noche, dos secuaces, que eran como hermanos, se acusaron mutuamente de ser informantes de una pandilla rival. La discusión evolucionó a una pelea con cuchillos allí mismo, en medio del salón. Jorge, impasible, solo observó desde su puesto detrás del mostrador mientras se apuñalaban. La policía llegó y se llevó a los dos, uno a la morgue, otro a la cárcel. Ni siquiera tuvo que ensuciarse las manos. Estaba destruyendo a la banda desde dentro, usando su propio veneno, la desconfianza, contra ellos mismos. El peligro, sin embargo, acechaba siempre. La suerte no duraría para siempre. En una de las noches, mientras se preparaba para servir a otro objetivo, uno de los hombres de Navalja, desconfiado, le quitó la botella de la mano. «Déjame ver esa cachaza especial que tanto sirves», dijo, con los ojos entrecerrados. El corazón de Mindosim. Jorge se heló. Por un segundo vio todo su plan desmoronarse, su muerte segura. Con una rapidez de pensamiento que no sabía que poseía, Jorge tomó otra botella idéntica, de cachaza pura, que mantenía siempre a mano para esa eventualidad. «Claro, esta cosecha es muy buena. Pruébala», dijo, cambiando las botellas en un movimiento rápido y sirviendo un trago de la bebida segura. El bandido bebió, se encogió de hombros y la devolvió. El peligro había pasado, pero el sudor frío que corría por la espalda de Jorge era un recordatorio de cómo caminaba sobre el filo de la navaja. Como si el peligro no fuera suficiente, el inspector Moraes regresó. Esta vez no estaba para formalidades. Se sentó en el mostrador y pidió un café. «Es curioso, señor Plata», comenzó en voz baja. Todos los muertos eran clientes suyos, y todos ellos, según sus amigos, bebieron de su cachaza la noche en que se sintieron mal. Es mucha coincidencia, ¿no cree? Jorge sintió que la sangre se le iba del rostro, pero mantuvo la compostura. Explicó que vendía docenas de marcas, que su cachaza era comprada a distribuidores legales. Mostró las facturas, las botellas selladas. Moraes escuchó todo, con su mirada escéptica. «Cuidado, señor Plata. A veces, para limpiar la casa, uno acaba ensuciándose más que la propia suciedad», dijo el inspector antes de irse, dejando a Jorge con la certeza de que la policía se estaba acercando. La noticia de las muertes en serie en el bar de Plata se extendió por el vecindario como la pólvora. El miedo inicial a la pandilla fue siendo reemplazado por una fascinación morbosa. La gente hablaba en susurros. Algunos decían que el bar estaba maldito, otros que era una especie de justicia divina. Jorge se convirtió en una figura legendaria y temida. El hombre simple y humillado era ahora visto con una mezcla de respeto y pavor. Sentía las miradas en su espalda cuando caminaba por la calle. Nadie más se atrevía a desafiarlo o a faltarle el respeto. Quería la paz, pero en su lugar encontró un tipo diferente de poder, un poder solitario y oscuro, forjado en la muerte y el silencio. Navalja, viendo cómo su pequeño imperio se desmoronaba, estaba acorralado. Solo quedaban sus hombres más leales, un puñado de asesinos tan paranoicos como él. La fuente de dinero de la extorsión se secaba a medida que los miembros morían. Desesperado, acorraló a Jorge en el bar al final de una tarde. Lo presionó contra la pared, el cañón de un revólver frío en su frente. «Hay un demonio en tu bar, viejo, o tú eres el mismo diablo», gruñó. «Si muere uno más de los míos, quemo este lugar contigo y tu familia dentro». La amenaza era real. La muerte estaba a un gatillo de distancia. Pero el miedo en Jorge ya no lo paralizaba. Miró a Navala con ojos fríos y vacíos, y el bandido, por un instante, vaciló, perturbado por la ausencia de pavor en el hombre que siempre había considerado un gusano.
En un raro momento de descanso, Jorge fue a visitar al señor Afonso. El amigo estaba en casa, recuperándose lentamente, pero el brillo en sus ojos se había apagado. Se movía con dificultad, el cuerpo marcado por la violencia. Verlo así, tan frágil, reavivó la llama del odio en Jorge, pero también lo llenó de una profunda tristeza. Él era el responsable de aquella destrucción. Su cobardía inicial había permitido que aquello sucediera. Al mismo tiempo, el hombre en que se había convertido para vengar a Afonso lo asustaba. Se estaba volviendo tan despiadado como Navalja. Mirando a su amigo, se preguntó si, al final, quedaría algo que salvar de su propia alma. El viaje para recuperar la paz estaba destruyendo al hombre bueno que un día fue, y esa percepción era su carga más pesada. Es en este punto donde te preguntas, ¿qué haría yo? Si esta historia te hace pensar, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba todos tus límites. La amenaza de Navalja aceleró todo. Jorge sabía que ya no podía eliminar a los miembros restantes uno por uno. Era demasiado arriesgado. La única solución era un golpe final, un jaque mate. Necesitaba reunir a Navala y sus últimos secuaces todos juntos, en la misma noche, en el mismo lugar. La idea era aterradora en su audacia. Requeriría una